Tres. Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Paréntesis. Bienvenidos a este nuevo programa de Washington TV. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Omar González Moreno, un guayanés de pura cepa y oriental también, exgobernador del estado Bolívar, editor de varios diarios aquí en Ciudad Guayana y en Anzoátegui, en el estado de Anzoátegui, donde también hizo una importante carrera política. El doctor Omar González Moreno fue una de las 4 personas que estuvo prácticamente secuestrada en la embajada americana. Y muy buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Humberto, paisano, un grato placer estar en tu prestigioso programa. Gracias por esa generosa presentación. Solo corregiría que no fue en la Embajada Americana, sino en la Embajada de Argentina, en Ah, de Caracas. Argentina. Sí, Sí, es de verdad, Argentina. perdón. Sí, Sí, comenzamos 6. Nos asilamos después que el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, nos dictara orden de captura. Tuvimos más de un año y medio allá en la embajada. Uno de nosotros, de los que estábamos allí, el ingeniero Fernando Martínez Mótola, murió bueno, precisamente claro. por el asedio, el desgaste emocional y físico que tuvimos durante ese tiempo. Fernando había sido ministro de Comunicaciones en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y fue presidente de la CanTV y fuimos muy amigos, ¿no? Quizás pues también los dos éramos septuagenarios y conversábamos mucho, ¿no? Pero era un hombre era muy pegado con su esposa Laura, con sus hijos, sus nietos, y desde luego eso tuvo un impacto emocional terrible, y murió de un derrame cerebral, a mi juicio, asesinado por la tiranía de Maduro, porque era un hombre decente, un hombre quizás de los expertos en telecomunicaciones más importantes del país. Que en paz descanse. Eh, Sí, él era muy conocido. Incluso, Omar, durante ese periodo de tiempo tú escribiste mucho. Todos los días te Sí. seguía. Todos ¿No? los días Tenía, escribía y bueno, tengo ya el libro de toda esa experiencia de vida tan traumática que las vamos a publicar, la voy a publicar tan pronto salga este régimen, ¿no? Y también escribí un libro sobre San Celestino, que es un caso que muy poca gente conoce, ¿no? Es el cuerpo de San Celestino, que tiene más de 2000 años. Era un soldado romano que se convirtió al cristianismo y fue donado por un papa a la Catedral de Barcelona en el estado de Anzoátegui. Y yo desde niño que estudiaba allá, aunque yo soy guayanés en 6 generaciones, hijo de otros hijos nacidos en Guayana, bueno, desde muy pequeña edad, mis padres se mudaron a Anzoátegui y yo estudiaba cerca de la Catedral de Barcelona y en el Don Bosco, un colegio salesiano, y nos llevaban a la catedral y yo veía desde niño aquel cuerpo, la nariz, los brazos, incorrupto, porque él murió en la cárcel del Imperio Romano y lo enterraron en las catacumbas de San Lorenzo y los trasladaron a Barcelona y de ahí está expuesto. Entonces, la pero gente, está en 2000 años, dices tú, más de 2000 2000. años con el cuerpo incorrupto. Si el cuerpo de un santo estuviera en exhibición como está en Barcelona, bueno, harían cola la gente para ir a ver aquel milagro, ¿no? Y San Celestino es el patrono de la ciudad de Barcelona y mucha gente lleva el nombre de Celestino y está lleno de regalías que la gente, los fieles le han llevado. Bueno, pero muy poca gente conoce la historia de San Celestino. Y estando en la Embajada de Argentina, bueno, me puse en contacto con el Vaticano, con la biblioteca y pude reconstruir toda la vida de San Celestino y cómo llegó ese cuerpo incorrupto. Y me lo publicaron, está en inglés y está en español a través de Amazon. Y ha tenido un cierto éxito. También me han pedido lo están haciendo ahora en italiano.
porque es uno de los santos, bueno, a los que les pedía todos los días que me diera fuerza para resistir, porque también mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, pasé todo el año, no nos permitían ninguna visita. Los únicos que nos visitaban eran las guacamayas, que sobrevolaban Ah, Caracas. Y por eso pero se por lo llamó la menos, Operación Guacamaya. pero por lo menos tenían un celular, ¿no? Sí, fíjate que son las cosas milagrosas, ¿no? Los primeros días que nos asilamos allá en la embajada, habían zancudos porque eso estaba cerca de mucha vegetación. Y entonces un amigo de Barcelona me envió un ventilador chino que en lugar de electricidad, se conecta con unas células de esas eh, solares que Ah, permiten cargarse, ¿no? Y tenían unos cables y de allí nosotros podíamos eh, cargar los teléfonos. Ese ventilador de fabricación china, por cierto, bueno, se hizo famoso. Yo le voy a tener que pasar la factura a los fabricantes porque como en Venezuela se va la luz cada momento, y hay mucho cónchale. sol y ha hecho mucho calor, bueno, esas celdas de energía solar cargan inmediatamente esos ventiladores. No, es que es increíble porque, por ejemplo, aquí en Ciudad Guayana, tú sabes cómo es el clima, aunque ha sido más benigno, yo creo que las represas aquí han mejorado mucho el clima en Ciudad Guayana. En estos tiempos son calurosos, pues siempre cuando viene Semana Santa cambia Claro. el clima, no porque estemos perpendicular al sol o porque quién sabe qué lagarto se va a meter por ahí que entonces no hayan cómo justificar su incompetencia, ¿no? Al Oye, sí, frente de chico. esta, La verdad ¿eh? que es una burla al pueblo venezolano y a los guayaneses en particular, donde se genera la hidroelectricidad que en algún momento era exportada a Brasil, a Colombia, ¿no? Y cómo han descuidado todo eso y que llegó Delcy Rodríguez al tupé de decir que iba a haber un nuevo razonamiento porque el sol estaba más cerca de la Tierra. Oye, pero es una burla a la inteligencia. ¿Es que acaso Venezuela es el único país del planeta? Y yo estoy en este momento en Estados Unidos y en cualquier parte, nunca se va la luz y no tienen los ríos que tenemos nosotros y nunca se va el agua. Esto, esto es la demostración más patética del saqueo, la destrucción que hubo en estos 27 años. Yo fui gobernador, como tú dijiste, del estado Bolívar y sé la capacidad que tiene el Bajo Caroní de generar electricidad, no solo para Venezuela, sino para exportar. Ahí hay las represas, Raúl León y de Guri, la Macagua 1, Macagua 2, Caruachi, y dejamos lista la represa de Tocoma solamente para colocarle las turbinas. Y esta gente, para hacer negocio con los Kirchner de Argentina, contrataron una empresa pirata que no fue capaz de ponerle las turbinas. Y ahí está la represa de Tocoma en el Bajo Caroní, lista para que cuando llegue un gobierno que realmente se interese en resolver los problemas de las comunidades, ponga las Sí. turbinas que son necesarias para generar electricidad y mejore la transmisión, porque tiene 27 años que no se les da mantenimiento a nada de eso. Se lo roban, se lo robaron completo, los reales que estaban destinados a esos objetivos. Igual que el segundo puente sobre el Orinoco, que me dicen que quedaban unas columnas, pero ya que ni las columnas quedan. Sí, el tercer puente, porque El recordemos tercer que está puente sobre. el primero es la Angostura, el que está allá, el que comunica Soledad con Ciudad Bolívar, luego el Orinoquia de Barrancas allá a Puerto Ordaz, y el que estaban haciendo de Caicara del Orinoco hacia el estado Guárico, y que estaba realmente, como tú dices, todas las columnas estaban ya cimentadas en el Orinoco en la zona más ancha que tiene el río, y bueno, eso lo Ujú. dejaron perder, así como el tren que iba a pasar por allí. Es que estos han sido unos destructores y unos saqueadores, y tienen el descaro, Humberto, de decir Maduro, que está en este momento en una cárcel de Nueva York, que no tiene dinero para pagar a sus abogados.
Y No, en Suiza le acaban de congelar 8.000 millones de dólares que tenía depositado en bancos suizos, así como las propiedades en República Dominicana, en Turquía, en Estados Unidos. Es decir, y tiene el descaro de aspirar que el Estado venezolano pague por su defensa. Eso es el chavismo. no, es terrible porque uno ve que hoy salió una nota por ahí que decía que, bueno, que se llevaron a Maduro, pero no se llevaron a Resto, no voy a Así es. decir. No, no, es verdad, el sistema no ha cambiado, es el mismo, son los cómplices, porque los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, tienen 27 años formando parte de ese clan que destruyó y corrompió. Y fíjate, hoy que tú estás mencionando eso, ocurrió un hecho histórico, ¿no? Por primera vez, un secretario de Estado, como es Marcos Rubio, eh, acude a un tribunal como testigo en un juicio donde apareció el nombre de Delcy Rodríguez, a un excongresante norteamericano, David Rivera, que se embolsilló más de 50 millones de dólares, que le llevó Raúl Gorrín, ese que está preso, que es de Globovisión. Bueno, Exacto. a David Rivera en una malversación de fondos en la que aparece involucrada también Delcy Rodríguez, ¿no? Y el testimonio lo da Marcos Rubio, el secretario de Estado, fue testigo porque él era amigo del congresante Rivera, incluso Rivera. compartían la habitación cuando eran estudiantes allá en Tallahassee o en Gainesville, una de esas poblaciones del estado de Florida, y no tuvo empacho en decir todo lo que sabía. Que Delcy Rodríguez, así como también Raúl Gorrín, estaban involucrados en este escandaloso caso de corrupción. Y ni hablar del caso de la empresa aérea Plus Ultra en España, Plus Ultra, donde, sí, Plus donde Ultra. Aldana acusó a Delcy Rodríguez de haberle financiado la compra de esas empresas aéreas, mientras el pueblo venezolano está pasando hambre, con unos sueldos miserables, sin luz, sin agua, con los hospitales destruidos, las escuelas destruidas, etcétera, etcétera. Y tú sabes qué pasa, que aquí la gente, uno como es periodista, te pregunta, oye Humberto, pero por fin, porque la pensión, ellos tienen a todo el mundo en vilo que se iban a aumentar la pensión, pero continúan con los benditos bonos, continúan con el mismo sueldo mínimo, los 130 bolívares, que hoy representa realmente como 0,30 centavos de dólar, algo Sí, así, ¿no? 0,28, exactamente, 0,28 centavos de dólar. Sí. Eso es muy serio. Hoy en Puerto Ordaz ayer hubo en Puerto Ordaz una manifestación En importante, toda ¿no? Venezuela, en Caracas también, en Entonces, toda Venezuela. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa, Humberto, es mi opinión, ¿no? Yo sé que la situación económica, la gente necesita mejores sueldos, etcétera, etcétera, pero esa no es la solución. Esos bonos de guerra, como tú dices, eso no va a solucionar nada. Las claro, manifestaciones de los trabajadores, de los maestros, de los médicos, de los enfermeros, deben exigir, en primer lugar, la salida del salismo y fijar la fecha de nuevas elecciones para empezar la reconstrucción de Venezuela. Realmente lo que se necesita es salir de estos cómplices de esa destrucción y saqueo que ha tenido Venezuela y fijar la fecha de las elecciones para que tengamos un nuevo presidente, un nuevo parlamento bicameral, que sea de nuevo Senado como Estado federal, senadores y diputados con gobernadores, no como los gobernadores que tenemos ahorita, que lo que están es en la misma onda de corrupción y de represión y de todos los delitos habidos y por haber, así como también sí. alcaldes, concejales, consejos legislativos, etcétera, El etcétera. nuevo presidente del CINCO, Adán Bueno, Chávez, Asdrúbal Chávez, Asdrúbal, primo, Asdrúbal. primo hermano de Hugo Chávez, que fue Ajá, conjuntamente con Adán Chávez quienes llevaron a Hugo Chávez a que Fidel Castro lo manallara y se convirtiera en el hegemón de Venezuela. Bueno, ese es el que claro, acaba de nombrar Delcy Rodríguez como presidente de Citgo, así como también a Gustavo González López,
el hombre del SEBIN, este que ha asesinado, ha torturado, ha metido preso a miles de venezolanos, bueno, lo pone de terrible. ministro de la Defensa. Ah, Y a Jacqueline Farías, aquella, ¿te acuerdas que decía que, y le dieron miles de millones de dólares para transformar el Guaire en un río navegable, potable, y que la gente se iba a sí, sí, bañar? sí. Bueno, esta es la nueva ministra de Comunicaciones, de Transporte, que ha nombrado Delcy Rodríguez. Imagínate tú por el camino que vamos. Bueno, qué bárbaro. Pero es Qué que uno bárbaro, sí, es verdad. termina de acostumbrarse y la gente, porque por ejemplo, Omar, yo quisiera que tú le explicaras a la gente la importancia de una empresa como Cisco. ¿Qué es Cisco en los Estados Unidos? Mira, Citgo en 27 años ha sido destruida parcialmente, ¿no? Pero era la que procesaba y prosigue procesando la mayor cantidad de derivados del petróleo, como gasolina, fuel oil, gasoil, etcétera, etcétera, para toda la costa este de los Estados Unidos. Desde Nueva York hasta Florida, toda la costa este. Cuando tú llegas a Texas, al estado de Texas, y empiezas por esas autopistas maravillosas que hay en Estados Unidos, tú ves tanques y más tanques, refinerías, etcétera, etcétera, con la bandera de Venezuela, porque eso es Citgo, es una empresa 100% venezolana. Pero a pesar Claro, de eso, los chavistas vendieron 4 o 5 refinerías que tenía Citgo, ¿no? Para procesar justamente el crudo venezolano. Eso era una idea maravillosa de esa PDVSA eficiente que, bueno, construyó en claro, el principal mercado, que es Estados Unidos, que paga chin chin el petróleo y no fiado como lo estaban, o regalado como lo estaban haciendo los chavistas con Cuba y otros países, bueno, eh, pudieran procesar el crudo extravesado que hay en Venezuela. Y entonces esto empezaron a vender y a regalar. Le regalaron la refinería de Cienfuegos a los cubanos. En Santo Domingo también le regalaron a otra. En CARICOM le regalaron las refinerías que tenía PDVSA en esas islas. Es decir, bueno, bueno, y ni hablar las que teníamos en Europa, Beba Oil, y las que teníamos en Alemania. Es decir, la internacionalización del petróleo venezolano había sido uno de los éxitos más formidables de esa PDVSA bien administrada. Y estos tipos hicieron el milagro al revés, la destruyeron, claro. vendieron todo eso para embolsillárselo, para robárselo. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Y ese es, por ejemplo, el mensaje que hay que llevarle a la gente, porque dice, son miles de millones, incluso ahora cuando se llevaron a Maduro antes los barcos, y se descubrió el gran contrabando de petróleo que había, que decían que ellos regalaban 100.000 barriles de petróleo cuando eran millones de barriles de petróleo que iban a Cuba y se negociaban, se pagaban y No, se daban el vuelto, pues. no. Y, mira, fíjate que en esta especie de purga política que está desarrollando Delcy Rodríguez, es una purga interna como la que hubo en la Unión Soviética cuando Stalin, que destituían, encarcelaban o desaparecían a sus adversarios internos. Lo mismo está haciendo Delcy Rodríguez. Está cambiando todo lo que huela a Maduro y a Chávez, ¿no? Pero no es para cambiar el sistema, sino para mantener el control ella, ¿no? Y evitar conspiraciones. Entonces, no solamente ha cambiado ministro de la Defensa, a todos los comandantes de los distintos componentes de las Fuerzas Armadas, a los de las REDIs, los de la SOI, a los directores de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, sino también en los ministerios y a los financistas y testaperros de Maduro. Por eso cayeron presos Alex Saab, cayó preso Raúl Gorrín y cayó preso Wilmer Ruperti, que era el dueño de toda esa flota de tanqueros, de la flota oscura del petróleo que tú estás hablando, porque Oro negro. oro ¿Ah? negro, mira, Wilmer Ruperti, ante la llegada del chavismo, era simplemente el capitán de un barco, de un tanquero, y cuando hubo la huelga petrolera, se empezó y se hizo un magnate del petróleo, compró barcos, se hizo lo nazis de Venezuela, ¿no? Y compró televisoras, compró Canal I,
Se lo compró a Humberto Petrique, que lo conocemos mucho allá en Sí, Guayana, porque hizo muchas obras allá. Es dueño de los Tiburones de La Guaira, del equipo de béisbol, ¿no? Y bueno, y todos los está equipos, preso. Y lo tiene, y ahorita lo tienen preso, así como tienen preso a Alex Saab y a Raúl Gorri. ¿Qué te parece? bueno, sí, es que el béisbol, el mismo fútbol, la Federación Venezolana de Fútbol, No, ¿por eso qué se lo han la, agarrado la todito. Vinotinto no salió de abajo? Sí, Porque se metieron porque por la parte de comercialización de la Vinotinto eran millones de dólares millones. también, Los campos que estaban millones. haciendo allá en Margarita, un campo de Ujú. entrenamiento de gran. Bueno, chicos, eso tiene como 20 años haciéndose y es una mina de oro los directivos de la Federación de Fútbol de Venezuela, muchos de los cuales han sido juzgados y expulsados. Bueno, y así ha pasado en todo. Y ahora cogieron la manía de comprar equipos, Ajá. ¿no? Entonces, Y en España, ahora son dueños de equipos de fútbol, de béisbol, etcétera, etcétera. Bueno, para lavar el dinero, porque esos son como los espectáculos esos que montan, que traen artistas famosos, y entonces dicen las entradas, $3.000, $2.000, y las regalan, ¿no? Las regalan, porque la intención es lavar el dinero mal habido, el dinero de la corrupción. Eso es lo que están haciendo, Humberto. claro. Mira, en relación en esta parte, María Corina ha hecho un trabajo muy importante allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Y viene haciendo un lobby, varios lobbies, se ha entrevistado varias veces con el presidente Trump y hoy creo que estaba en Houston, o Efectivamente. que hoy estaba en Efectivamente, Houston, en este momento se está desarrollando en Houston, Texas. Houston es la ciudad petrolera quizás más importante del mundo, el centro petrolero más importante del mundo. Y en Houston se está llevando a cabo la convención de CERAWeek, que es la convención donde más de 10.000 CEO de las empresas petroleras y de energía más importantes del mundo están allí. Y me refiero a ConocoPhillips, a Exxon, a Chevron, para hablar de las norteamericanas, pero está también la Total francesa, está la Eni italiana, la Repsol española, todas las empresas del planeta. Y precisamente una de las ponentes es María Corina Machado, que está exponiendo en Houston, Texas, las potencialidades que tiene Venezuela. No nos olvidemos que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del planeta. Y en este momento que hay esta guerra en el Medio Oriente, que los precios del petróleo se han disparado sobre los bárbaramente. $120 el barril, ¿no? Eso lo están disfrutando los canadienses y los noruegos, que tienen una buena industria petrolera. Pero en todo Claro, caso, Venezuela está precisamente en ese juego geopolítico que podría complicarse todavía más con el cierre del canal de Hormuz, así como también con los bombardeos que hay en refinerías y en oleoductos de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes, de Qatar, y por supuesto de Irán. Entonces, Venezuela está en este momento en ese juego y hasta donde tengo entendido, en la exposición de María Corina Machado, los más importantes directivos de las empresas petroleras le han hecho saber a ella y al gobierno norteamericano que no están dispuestos a invertir en Venezuela hasta tanto no haya un cambio real de gobierno, de sistema, donde se respete el Estado de Derecho, donde se respete el libre mercado, donde la propiedad privada sea respetada, sea sagrada. Entonces, aquí tenemos un problema. Si queremos realmente que haya recuperación del país, tenemos que salir de Delcy Rodríguez, los hermanos Rodríguez y todo lo que huela a chavismo. Esto, porque la gente no se va a arriesgar a invertir en Venezuela para que si hay un cambio de gobierno, como es natural, después de 4 años sale el presidente Donald Trump, que es nuestro aliado, bueno, y si vienen los otros y siguen mandando el chavismo, bueno, expropian esas inversiones, como pasó con la Conoco, como pasó con Exxon, que ya, no está, ya se han curado en salud y dicen, no, ¿qué va?
Si aquí no hay un cambio de gobierno con un presidente como María Corina Machado, nosotros no vamos a invertir en Venezuela. Ahora, una pregunta. La gente, mucha gente anda como desesperada, anhelando que se realicen que, unas elecciones en este país de verdad para que se monte en el gobierno gente capaz, trabajadora, que venga para recuperar el país. Aquí una especie de el plan Marshall, un mini plan Marshall. Yo no diría un mini, yo digo un gran plan Marshall. Sí, no, y Porque con en mucha Estados, razón, mucha sí, razón, Humberto, porque fíjate bien, este, o sea, ya oficialmente aquí tendría que haber elecciones este año. Una vez que se reconoció a Delcy Rodríguez como interina, ¿no? La Constitución en su artículo 234 es muy claro. Es una ausencia temporal. Entonces, tiene 90 días para convocar elecciones. Esto puede tener una extensión de 90 días más, es decir, 6 meses, y de inmediato se tiene que convocar elecciones. Y esto lo ha dicho el secretario de Estado, que es quizás el funcionario de la administración de Donald Trump, que mejor conoce la realidad en Venezuela, como es Marcos Rubio. En una oh, reciente conferencia en el CARICOM, la Comunidad de Países del Caribe, anunció que este año hay elecciones en Venezuela, ¿no? Y entonces, Omar, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenemos que bueno, despedir. Muchas gracias por tu tiempo, un gran saludo, un gran abrazo. Y bueno, y aquí estamos todos trabajando, luchando porque este país se dé el cambio definitivo de una vez por todas, porque es, muchas gracias, el Humberto. pueblo votó y ganó, y hay Así que es. cobrar. Hay que cobrar. Muy Bueno, bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos mis paisanos y espero muy pronto estar allá para que personalmente podamos conversar, abrazarnos y comenzar a trabajar por la reconstrucción del país. Fuerte abrazo. muy buenas noches, Omar. Seguimos hablando. Seguimos hablando. Buenas noches, señores. Muchas gracias por estar con nosotros.